10:25 en todo el país. Bienvenidos a todos. Esto es No Somos Nadie. Hasta las 14 te vamos a estar haciendo compañía en un día que está bastante complicado respecto al tránsito. Hay marchas y protestas de movimientos sociales en distintos accesos a la ciudad de Buenos Aires, en distintos puntos del país. En un ratito vamos a estar ampliando toda esta información porque se va a extender durante un par de horas. Recordemos que varias de estas organizaciones van a reunirse junto al habitual reclamo de los miércoles de los jubilados frente al Congreso. Esa manifestación en el Congreso está pautada para las 15 horas, por lo cual hasta ese entonces la ciudad va a estar bastante complicada respecto al tránsito. Ya se ven algunos operativos, el gobierno dijo que iba a aplicar el protocolo antipiquetes, así que vamos a estar atentos a todo lo que suceda respecto a eso. ¿Cómo andan, chicos? Hola, Barbie. Hola, Mauro. Buen día. ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. ¿Bien? ¿Llegaron bien? Sí. Sí, ningún problema. Un día un poco gris, pero no está tan feo como ayer. Desapareció la lloviznita, por lo menos. Sí, se siente más frío, ¿eh? Se Creo siente que bajó más la frío. temperatura. Se siente más frío. Pero mejor sin la llovinita esa que no hay manera de evitarla, porque como es tan liviana, gira para todos lados con el viento y te pega en la cara igual. Abrimos la agenda para ver todos los temas que vamos a hablar hoy, más allá de lo que está pasando y el minuto a minuto de lo que suceda en la calle. ¿Por dónde pasa la agenda internacional, Mauro? Una vez más, vamos a hablar puntualmente de una novedad particular que hubo respecto del Líbano, sobre todo en Medio Oriente, lo que puede ser con la guerra con Irán, sumado también a una nueva escalada entre Rusia y Ucrania, una más. Y por supuesto quizás vamos a seguir hablando de la escalada también anti-Argentina en todo el mundo, ¿no? Que por supuesto da que hablar y mucho. Y nos pone en el centro de la escena. Sí, para bien y para mal. La mala publicidad no existe, ¿no? Es verdad. Barbie. Bueno, ustedes estuvieron hablando en zona mixta, ¿no? Un poco Sí. de lo que tiene que ver con el escándalo que ayer se desató contra Rosalía, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, Lali Expósito, por supuesto, por supuesto que también le contestó, así que bueno, vamos a estar analizando un poquito si hay una batalla entre estas dos artistas tan populares de uno y otro lado del Atlántico. Y también en esta segunda mitad del año, porque si bien ya estamos en el mes 7, pero parece que el año está arrancando ahora después del Mundial, hay nuevas propuestas teatrales. Ya no tanto para vacaciones de invierno, sino también para adultos a lo largo de los próximos 5 meses. Vamos a estar hablando de todo eso. Hoy es el Día Mundial del Cerebro, así que vamos a estar hablando con un especialista acerca de los cuidados que deberíamos tener. Y también esto tiene que ver con lo que veníamos hablando en Zona Mixta y con lo que ambos también trajeron desde lo internacional y también desde el mundo del espectáculo acerca de lo que está sucediendo con la Argentina y qué es lo que pasa con nosotros mismos cuando recibimos este tipo de información, cómo la recepcionamos y lo que está sucediendo en las redes sociales. De todo eso y mucho más vamos a estar hablando hasta las 14 acá en No Somos Nadie.
en invierno. Hay tensión en el puente Pueyrredón, manifestantes queman neumáticos, están frente a frente con la Policía Federal. Empieza el operativo de la aplicación del protocolo antipiquetes en los distintos puntos, en los distintos accesos a la ciudad de Buenos Aires en este momento. Romina, querida, ¿cómo está la situación? Bueno, está complicado todo lo que es la zona del Puente Pueyrredón, están los incidentes tal cual lo estás contando, están apostados sobre Hipólito Yrigoyen, que es una de las subidas hacia el puente. Sí. Los manifestantes estaban primero en la estación de Avellaneda, se desplazaron caminando hasta el puente y ahora están ahí queriendo cortar una de las arterias principales para ingresar a Capital Federal desde la zona sur. Por estos cortes que se dan en el Puente Pueyrredón, directamente utilizar el puente Nicolás Avellaneda o bien la autopista Buenos Aires-La Plata. Está en enfrentamiento, ¿no?, entre los manifestantes y el cordón policial que está ahí apostado, que lo que intentan es evitar que crucen hacia Capital Federal. Eso es lo que está haciendo la policía con los escudos ahí apostados, evitando el pase de los manifestantes que están, con gomas quemando en la zona y también saltando y cantando. Además de este corte, se esperan más de 80 cortes en toda la República Argentina. O sea, esto es una manifestación masiva que se está haciendo. Se espera también un corte que todavía no se ha dado en la autopista Buenos Aires-La Plata, en la diagonal 74. Ese es otro de los lugares elegidos. Y después, en provincia de Buenos Aires, van a estar en San Nicolás, en la rotonda de la ruta 188, es uno de los lugares. En Catamarca, en Chaco van a estar en la ruta nacional 16, a la altura de la localidad de Roque Sáenz Peña, que es un lugar muy transitado. También en Resistencia, en la zona de Avenida Sarmiento, frente a uno de los shopping conocidos. En Chubut van a estar cortando lo que es en la zona de la comarca andina. En Corrientes, en la Plaza Mercosur, también en Córdoba, en el Puente Centenario, en Entre Ríos, en la zona de Paraná, en Formosa, en la capital, en Jujuy, en San Salvador de Jujuy, en Mendoza, en el nudo vial, que está ahí apostado en la zona céntrica, en Misiones, en la zona de El Dorado, Posadas, Neuquén, Río Negro, Salta. O sea, toda la República Argentina va a tener, más de 80 cortes. Esto ha sido planificado, programado. Ahora el primer corte que arrancó es en el Puente Pueyrredón, que están cortando Hipólito Yrigoyen. Es una de las subidas hacia el puente. Yo les contaba que arrancaron desde la estación Avellaneda y la policía ahí en el lugar evitando de que avancen los manifestantes. Además, a la tarde también ahora se están dando los primeros enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Exacto, son los primeros enfrentamientos, tal cual los estás contando, en el Puente Pueyrredón. Además, en Avenida Rivadavia y Entre Ríos hay otro grupo de manifestantes que son camioneros. Hay un vallado ahí en la zona del Congreso, en Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos. A la tarde también se espera una importante manifestación de la CGT y las dos CTA que van a marchar al Congreso junto con los jubilados, y esto va a ser a partir de las 15 horas. Empezó la marcha fuerte en el Puente Pueyrredón, es el primer punto elegido para manifestarse. Está ahí la Policía Federal Argentina intentando con escudos que los manifestantes no avancen ni ingresen a Capital Federal. Y después se van a estar replicando ya en este momento en los puntos que íbamos contando, que son más de 80 en toda la República Argentina. Muchas gracias, Romy. Vamos a seguir atentamente lo que esté pasando en cada uno de estos puntos. Un abrazo, chau, chau. Presenta el clima William Hope. Desde hace más de 50 años, cuidando la salud de las principales empresas del país. Te contamos cómo va a estar el clima para que estés siempre listo. 10 grados la temperatura en este momento, 8,2 la sensación térmica. ¿Cómo sigue este día, ese? Bueno, yo le voy a sumar, ¿qué tal? Buen día. Sumar precipitaciones. Le voy a sumar algunas precipitaciones durante lo que resta de la mañana y tal vez primeras horas de la tarde se puede extender, pero no mucho más que eso. Después de ahí la condición mejora parcialmente, porque va a haber bastante nubosidad igualmente, pero yo creo que de la tarde un ratito, aunque sea, el sol se va a asomar. Y la máxima va a rondar unos 13 o 14 grados, va a estar ahí. Va a ser parecido a lo que fue ayer, nada más que esta tarde tenemos un ratito tal vez de sol en la tarde. Esa es la única diferencia. Viento del sudeste se va a mantener, así que jornada bastante gris todavía.
Mañana sí, ya mejora un poquito más, ya el viento rota al noreste y la condición mejora. Ya vamos a tener un poquito más de sol y sin precipitaciones. Mañana es esto. Ahora, el viernes volvemos a tener algunas lluvias aisladas, pero un periodo más cortito solamente. Y el fin de semana, les digo, esta es la mejor noticia que tengo para ustedes. El fin de semana, buenas condiciones, levanta un poco la temperatura, máximas que pueden llegar a 16 aproximadamente. Y bueno, ya no habría precipitaciones el fin de semana. Así que esa es la mejor noticia que tengo para ustedes, de la parte meteorológica por lo menos. En cuanto al país, bueno, está nevando en todo lo que es zona cordillerana de Neuquén, está nevando en Bariloche, en Chapelco, pero bueno, toda esa zona se encuentra bajo alerta, sobre todo Neuquén está bajo alerta en este momento por las nevadas. Y mañana, hoy tienen un impasse en zona cordillerana de Mendoza y San Juan, pero mañana vuelve a nevar en cordillera otra vez, así que sigue sumando muchísima nieve la zona cordillerana de Cuyo y también el noroeste, Catamarca, La Rioja también tienen muchísima nieve en cordillera. Bueno, van a seguir sumando mañana con alertas renovadas. ¿Esto es bueno para el turismo y en esta época del año o hay que empezar a preocuparse por lo fuertes que están siendo estas nevadas? No, mira, en general es bueno porque es una buena reserva de agua para más adelante, eso es espectacular, para el turismo también viene muy bien. La complicación mayor es con los pasos fronterizos, porque van a seguir complicados los pasos fronterizos. Esa es la mayor complicación, que es lo más inmediato, pero después en cuanto a nieve, la cantidad de nieve, eso la verdad que yo creo que no hay, son buenas noticias en general. Pero bueno, esto cuando son tan intensas siempre empieza a haber rescates, empieza a haber cortes en los pasos fronterizos y esa es la complicación mayor. Así que depende cómo lo mires, bueno, tiene cosas buenas y cosas malas. Gracias, Ese. Hablamos en un ratito. Hasta luego. Presentó el clima William Hope. La cobertura médica que eligen las principales empresas del país, sea cual sea el pronóstico. Que tus planes no se detengan. El mundo de hoy. Internacionales en No Somos Nadie. Abrimos la agenda internacional, Mauro, para actualizar la situación en Medio Oriente. Sí, porque sigue siendo uno de los principales problemas a nivel internacional, si no el principal, pese a que ya lleva varios meses, porque tenemos novedades. Primero son 11 días ya desde que se rompió de facto y de iure también, porque el memorándum ya no existe más, entre Estados Unidos e Irán. Trump, en una conferencia de prensa junto al presidente de Líbano, Yusuf Aoun, que ahora vamos a ampliar un poquito más, volvió a amenazar con destruir la Pickaxe Mountain en breve. ¿Qué es la Pickaxe Mountain? ¿No? Que es una montaña que se estuvo hablando bastante en los últimos días. Es una fortificación, en realidad, que está entre montañas, que es una fortificación que está a 100 metros por debajo, digamos, de la roca de granito, donde aparentemente Irán podría estar desarrollando centrifugadoras de uranio, que justamente al girar y enriquecer el uranio, muchos sospechan, Estados Unidos sobre todo, Israel también, que querría desarrollar armamento nuclear, que no es la misma que la fortaleza de Fordow, que allá por junio del año pasado Estados Unidos destruyó con sus aviones, sus bombas GBU-57, que son bombas antibúker, que incluso necesitó dos, ¿no? Algo muy parecido a lo que había sido la película de Top Gun. No sé si se acuerdan, la última Top Gun Maverick, que justamente la misión también era con dos bombas una encima de la otra. Bueno, eso terminó pasando literalmente en junio del año pasado en Irán, y Trump está amenazando con destruir esta otra central, que incluso es más complicado que la de Fordow del año pasado. Así que es prácticamente imposible, pero lo amenaza justamente como una estrategia de disuasión frente a Irán para que deponga sus ataques, principalmente, como ya le habíamos dicho, a Bahrein, hacia Qatar y también hacia Jordania, ¿no? Entre otros países, sobre todo Bahrein y Kuwait, que están siendo bastante dañados. En ese sentido, entonces, en Washington se reunieron Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, con Yusuf Aoun, presidente de Líbano, un gobierno libanés que está medio entre la espada y la pared, porque está entre Hezbollah, Israel, Estados Unidos, y medio que, no digo que es rehén de todos ellos, pero más o menos su capacidad efectiva es muy baja. Y justamente cuando Aoun va a Estados Unidos, lo que quiere es algún reaseguro de Trump, al menos verbal, de que Estados Unidos va a ayudar, no solo en la retirada de Hezbollah, de la política libanesa y de lo que implica sus posiciones en el sur, sino también del ejército de Israel. Entonces, mientras estaban juntos, en una conferencia de prensa de ambos, le preguntan a Trump y a Aoun qué piensan hacer respecto de Hezbollah y toda la situación en el sur del Líbano.
Dice aún, fue un logro histórico el que alcanzamos juntos al firmar el marco de trabajo con el objetivo final de poner fin para siempre al estado de hostilidad entre el Líbano e Israel. Y un periodista le pregunta, y Estados Unidos dijo que es muy importante que el ejército libanés tome el control de las localidades de las que se retire Hezbolá. ¿Cómo los van a ayudar? ¿Y de qué manera se involucrará el CENTCOM, el Comando Central de la Marina de Estados Unidos, para garantizar que esté en el sur? Y Trump contesta, estaremos hablando de eso hoy con su presidente, ya tenemos algunos planes muy concretos preparados para ello, con otros interviniendo y prestando ayuda, pero ellos también se están volviendo mucho más autosuficientes. Bueno, que Donald Trump diga tenemos planes concretos, vaya uno a saber si son planes concretos de verdad o no, pero lo que sí es real, que yo creo que pasó ayer de manera simbólica, pues no sé si fue, incluso que fue coordinado, diría, porque el ejército libanés, que es impotente frente al ejército israelí y también frente a Hezbolá, a su propia fuerza paramilitar, el ejército libano es mucho más débil, si se quiere, que Hezbolá, pudo tomar el control de una región en el sur del Líbano que había sido ocupada por Hezbolá, que después fue ocupada por el ejército de Israel en su avance militar y que ahora, al retirarse la Fuerza de Defensa de Israel, el ejército libanés pudo asentarse ahí. Que esto se pueda repetir en otras regiones del sur del Líbano, que es crucial para cualquier acuerdo que hagan Irán y los Estados Unidos, es muy difícil y muy raro. Pero bueno, al menos el ejército libanés por primera vez pudo poner un pie en un lugar que había sido tomado, ya sea por las dos partes en pugna que básicamente lo dejaban sin ningún tipo de poder real. Y en ese sentido, cuando Yusuf Aoun, que fue básicamente a negociar con Trump, parece que entendió cómo tratarlo. Trump le dice a Aoun, señor presidente, es un honor tenerlo aquí, muchas gracias. Aoun le dice, gracias, he estado esperando esta visita durante mucho tiempo, conocer a un gran presidente como usted, le dice a Trump. Y Trump contesta, eso es algo muy lindo, ven, él sabe cómo llegarme, cómo tratarme, ahora puede conseguir lo que quiera, ahora puede tener lo que quiera. Claro, si a Trump le decís que es un gran presidente, que es una gran persona y que siempre lo quisiste conocer, básicamente Trump dice, esa es la manera que conseguís que yo te diga lo que vos quieras. No, así como es Trump, ¿no? Fiel a su estilo, fiel a lo Trump. Veremos si efectivamente Estados Unidos se compromete de verdad con la situación en Líbano, que es muy pero muy crítica y que ha sido rehén lamentablemente en las últimas décadas, diría, de todos los conflictos en Medio Oriente. La guerra civil libanesa, que fue por cuestiones internas del Líbano, donde después se metieron actores extranjeros, hasta este momento donde es una población incluso y un país rehén de todos los conflictos que suceden alrededor. Respecto de algo que dijimos ayer, ¿se acuerdan que dijimos que los hutíes iban a cerrar el paso de Bab el-Mandeb, que es el que conecta el Mar Rojo con el Océano Índico, que también pasa gran parte del comercio internacional, no así de energía, sí de bienes? Bueno, finalmente dos barcos, en este caso petroleros de Arabia Saudita, pegaron la vuelta por miedo a que los hutíes le dispararan. Así que imagínense en un eventual caso que estén cerrados. Ahora sí, el estrecho de Bab el-Mandeb junto con el estrecho Hormuz puede ser muy pero muy perjudicial para la economía internacional, y si vemos el precio del petróleo, hoy ya está en $93.44. Sube lento pero seguro, pero sigue subiendo. Y esto una vez más volvemos con el aumento de la nafta que probablemente pegue en la Argentina y que YPF, no sé si se acuerdan, que dijo, bueno, ahora que bajó el precio del petróleo no podemos bajar nosotros porque le habíamos garantizado un precio estable durante un tiempo y ahora vuelve a subir. Bueno, a la Argentina también le va a repercutir todo el conflicto de Medio Oriente, que vuelve a hacer mella en toda la situación internacional. Un conflicto de Medio Oriente que con idas y vueltas siempre se mantuvo y siempre, por más que hablemos de escaladas y demás, nunca se llegó a un alto el fuego completo o a una negociación que realmente tuviese un sentido. Y por lo que estamos escuchando, por lo que contás y por lo que vemos, estamos muy lejos de una posible negociación. Sí, y de hecho, no solo eso, sino que ayer Hegseth, el autodenominado secretario de guerra, secretario de defensa formalmente, y Kane, que es el jefe de Estado Mayor del ejército en los Estados Unidos, estuvieron frente al Senado para justificar no solo cómo el costo de la guerra llegó a 37.5 miles de millones de dólares, o sea, 37.500 millones de dólares. Antes habían sido 29.000 en mayo, ahora ya estamos casi 8 millones y medio más por encima de ese costo que habían admitido en mayo. Recordemos que en realidad es el doble, porque es lo que costó más lo que va a costar reponer todo lo que se utilizó, sino que ahora están pidiendo 80.000 millones de dólares extra para la guerra con Irán al Senado. O sea, parece que, al menos en términos declarativos, por parte de Estados Unidos no hay ningún tipo de intención a ceder, y por parte de Irán tampoco. Una vez más, una situación que se repite, que no es la primera vez que la escuchamos, pero ya estamos siempre parados en el mismo lugar. El tema es que ya cuando empieza a tomar tanto tiempo, si uno no empieza, uno como si fuera líder estatal y si tuviera otro tipo de medidas que pudiese tomar, ya no es es un paliativo esto. Lo que podemos hacer, medidas frente al aumento del precio del petróleo, no va a ser un paliativo, va a ser la realidad.
Claro. Bueno, cómo se adapta a una realidad que no es un paliativo, sino que es la situación que hay y es lo que se tiene, y no sé si va a cambiar mucho después de las elecciones tampoco, o antes de las elecciones de Estados Unidos. Así que vamos a ir actualizando a ver cómo se refleja esto en la Argentina y en los países de todo el mundo. El precio del Brent hoy en $93, $93 con 40 centavos. Gracias, Mauro.
7:52 de la mañana. Ayer veíamos las imágenes de Lionel Scaloni llegando a Pujato. La cantidad de veces que salió a saludar a la gente que estaba en la puerta de la casa queriéndolo ver. No solo vecinos, ¿no? También prensa del lugar. Todo el mundo. Claro, todo el mundo. Cuando llegó, se cerró el portón por donde ingresó con el auto y enseguida él salió a saludar. Y después durante el día también salió varias veces. Le hicieron firmar hasta la ropita del perro de un vecino. Ah, eso no lo vi, ¿en serio? Viste que tienen la ropita esa, que es con la camiseta argentina, Sí. y firmando, poniendo un autógrafo ahí en la ropa, esas cosas, ¿viste? No. Siento que aunque dijera no y más, es tan bueno que va a decir, lo voy a hacer igual. Paciencia que tiene. Muy buen Es tipo. impresionante. Es muy la buen tipo. paciencia. Sí, es impresionante la paciencia que tiene. Habló con los medios en distintos momentos de todas estas salidas que hizo a la puerta de su casa y en alguna de esas declaraciones se refirió a la final. Sí, somos conscientes, por eso mismo duele no haberle podido dar la alegría a ellos, porque al final se juega para eso, se juega para la alegría de la gente, del público, de nuestra gente, de nuestra familia, y por eso duele, pero también estamos, como dije antes, satisfechos de haber dado todo. Hay veces que se puede ganar, hay veces que no. Está claro que se llegó a una final que no es fácil, pero bueno, los primeros días después de no haberlo conseguido siempre son difíciles, más allá de que como siempre decimos, de fútbol hay que seguir. Lo importante es que la gente sepa reconocer esto y para nosotros ya eso es impresionante. Siempre haciendo hincapié y poniendo el foco en la gente. Todo es para la gente. Exacto, me llamó la atención eso, ¿no? Porque tal vez cualquier jugador de otro país diría, bueno, por la gloria, por, no sé, por el equipo, pero acá la prioridad es la gente. Sí, 100%. De hecho, se refirió a por qué no salieron a hablar los jugadores. En el medio de todo lo que se está diciendo, porque hay tantas teorías, no solamente nos odian de fuera, sino que se gestaron un montón de teorías conspirativas de por qué Argentina perdió, y entre esas teorías están avaladas, entre comillas, porque bueno, los jugadores por eso no salieron a hablar después en zona mixta y se mantuvieron en silencio y tal. Lionel Scaloni habló sobre eso. No, yo no habló el capitán, yo he hablado con algunos, había poco para decir, sinceramente la tristeza era grande. Bueno, ya veremos en septiembre cuando empiece. Está claro que se llegó a una final que no es fácil, pero bueno, los primeros días después de no haberlo conseguido siempre son difíciles, más allá de que como siempre decimos, de fútbol hay que seguir. Lo importante es que la gente sepa reconocer esto y para nosotros ya eso es impresionante. No hemos ganado la Copa, pero hemos conseguido algo que es la unión de todos nosotros. Creo que con nosotros como argentinos tenemos que reconocer a veces que el rival juega, que puede ser superior, pero que aún así siendo superior le pusimos las cosas muy difíciles. Bueno, ahí estaba la palabra de Lionel Scaloni refiriéndose a la tristeza, por qué los jugadores no decidieron no hablar en zona mixta y también reconociendo esto, fue un rival difícil, a veces se gana, a veces se pierde y ya está, no hay mucho más al respecto. Me gustó que se refiere a Messi como el capitán. Abrió el capitán, Sí. ¿viste? Como destacando su lugar, ¿no? No dijo Messi, no dijo Lionel, no dijo nada de eso. Bueno, también es el lugar que todos como hinchas también le damos, ¿no? A Lionel. Sí, y un poco lo que hablábamos de esto de que todos esperaron de que Messi hiciera el posteo para después salir todos a comentar, ¿no? Y también a publicar cada uno sus propios posteos y sus propias sensaciones después de la final. A mí me parece igual, incluso diría hasta peligroso empezar con teorías conspirativas y demás, porque si bien yo en lo personal descreo de eso, a uno lo terminan llevando por lugares que no son buenos. Digo, de la misma teoría conspirativa que podemos decir por qué Argentina perdió o no, llega también de los creadores de eso, puede llegar porque Argentina es racista. Digo, uno generalmente se queja cuando hablan mal de uno, pero cuando uno empieza a hacer teorías conspirativas de otro no dice nada. Es peligroso. Es peligroso, en este caso tiene que ver con el fútbol, pero en cualquier otra situación también. O sea, yo no solo descreo de eso, sino que me parece que no da lugar. Más allá de un pensamiento que pueda tener uno, de nuevo, las redes sociales masifican y una cosa es que Argentina se queje de lo que la acusan, pero ahora cuando uno hace lo mismo lo puede hacer, porque uno se está defendiendo acusando al otro también. Me parece también eso, tiene que estar más allá de lo que dijo Scaloni o no dijo Scaloni. No me refiero necesariamente a eso, pero sí tener mucho cuidado con las teorías conspirativas, porque han salido muchos males a lo largo de la historia. Bueno, es que por eso es importante no adherirse y no sumarse a cosas que no tienen fundamento. Sea una teoría conspirativa. A favor o en contra de Argentina, un no importa. mensaje de odio.
es no sumarte, no comentar. Es como hacer caso omiso, listo, ya está. Sobre todo los que aparecen en redes, ¿no? Que no tienen un Claro. sustento detrás. Y Porque que si no en seguís redes, alimentando la red. además todos pueden publicar en redes, cualquiera. Y poner los motivos que quieran, ¿no? No es una información chequeada, no tiene ningún tipo de fundamento. El tema es que la darle valor a conspiración eso. a veces es tan retorcida y tiene tantos condimentos que atrae. La conspiración Bueno, atrae pero porque es es lo una mismo historia que contada. tiene- El tema es que, bueno, uno va a Pero creer en todo eso. es lo mismo que pasa con los mensajes de odio. Claro. Todo lo que tengan ese tipo de condimentos te atrae y te quedas ahí enganchado, Claro, y mirando. por eso el algoritmo te lo sigue alimentando. Claro, y como se por eso es viralizan, como claro, peor. si queremos un mundo más real, tenemos que empezar a descartar ese tipo de cosas y no sumarnos, ni siquiera haciendo un comentario, ni siquiera reposteando, mostrando, che, Ah, mirá eso. qué barbaridad que dijo tal. No, ya está. Es anularlo por la indiferencia, porque si no seguimos haciendo crecer este tipo de Exactamente. mensajes. O sea, incluso si uno comenta en contra, también lo hace crecer. Claro, si ya Claro. sabemos cómo funcionan las redes, que si le pones un like, un comentario, te va a seguir mostrando lo mismo. Bueno, el tema es hacerle caso omiso, ¿no? Claro, tal cual. Para que se vaya diluyendo y ya no tome más fuerza. También se conocieron fotos inéditas de la llegada de la selección a Ezeiza. El fotógrafo oficial de la selección mostró fotos que muestran un poco la intimidad, ¿no? De esa llegada, la emoción de los jugadores y también de Leo Scaloni y de todo el cuerpo técnico. Hablamos del fotógrafo oficial de la AFA, Gustavo Tato Pagano, que compartió estas imágenes exclusivas de la llegada del plantel a Ezeiza, ¿no? Todos siempre queremos ver un poquito más y tenerlos más de cerca. La emoción de Paredes, se ve en alguna foto donde está profundamente conmovido ahí ya mismo en el micro, cuando estaban saludando a la gente, fotos de Otamendi, cómo se veía toda la gente que los estaba esperando al costado de la ruta mientras ellos iban pasando en el micro. Una noche con lluvia, una noche con lluvia, frío, era tarde, ¿no? Y así todo, mucha gente, muchos hinchas los fueron a recibir. Sí, la verdad que sí, eso los puso contentos a ellos y nos puso contentos un poco a todos. Se va a seguir hablando de la selección, se va a seguir hablando del Mundial. No somos campeones de la Copa del Mundo esta vez, pero somos campeones de un montón de otras cosas. Y Tres finales en los últimos 4 mundiales. es un montón, Es un montón. es un montón, pero hay que empezar a valorar ese tipo de cosas. Y estuvo bueno de que Lionel Scaloni siempre lo remarca cuando le hablaban del otro seleccionado, del anterior, los que también llegaron a finales y no pudieron salir campeones. Te digo, che, pará, porque ustedes hablan mucho de nosotros, que Qatar y bla, 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 pero lo que hicieron los anteriores fueron el anticipo de esto. Es que yo Nosotros siento- somos por aquellos Claro. también. Si no hubiésemos ganado Qatar y llegar a 3 finales en los últimos 4 mundiales y perder las 3, no hubiese sido, me parece, la misma reacción. Yo siento que el haber ganado en Qatar le dio a esta selección un aliciente y decir, bueno, hicimos lo que pudimos. Ahora, siendo honesto también, si Argentina no hubiese ganado el Mundial de Qatar, yo no sé si hubiese sido la misma reacción para con esta selección. Digo, Nunca lo sabremos. no, nunca lo sabremos, ¿no? Es Tal un cual. hipotético, Tal vez pero ni siquiera también hubiera ser estado honesto. Scaloni, ¿qué saber? Pero también ser honesto del exitismo argentino, que es una realidad. Digo, acá lo vemos con la selección, pero pasa también a nivel clubes. Que si un equipo que está acostumbrado a ganar, no gana, bueno, el enojo empieza también, ¿no? 11 de la mañana en punto. Now. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Decidex Grip T Forte, con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Patitas presenta una promo para jugar hasta el infinito y más allá. ¡Sí! ¡Patitas! Encontrá los tatús de Toy Story 5 de Disney y Pixar dentro de los packs de Patitas Promo y participa todas las semanas por una visita a la juguetería para elegir tu juguete favorito. ¡Wow! Disfruta de Toy Story 5 de Disney y Pixar solo en cines. Divertite con la promo de Patitas. Promoción válida sin obligación de compra. Para más información o limitaciones aplicables consulte en patitas.com.ar. Formados de carne de pollo rebozado super congelados. El día avanza sin necesidad de correr. No somos nadie. Now 97.9, tu nueva radio. Apenas
pasadita a las 11 de la mañana en todo el país, 10 grados la temperatura en este momento, la sensación térmica está un poquito más baja, 8 grados 2. Te lo decíamos en la apertura, hay grandes cortes en distintos accesos a la ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país. Manifestantes e integrantes de movimientos sociales intentan cortar la circulación del puente Pueyrredón. Esto está pasando ahora. Hubo un par de incidentes en esa zona entre la Policía Federal y los manifestantes. Están reclamando por la baja del programa Volver al Trabajo. Los manifestantes quemaron neumáticos y están frente a frente con la policía que busca impedir que avancen. El gobierno informó que ante los cortes de calle se está aplicando de hecho el protocolo antipiquetes y la Policía Federal ya está apostada en las zonas con camiones hidrantes. Los incidentes comenzaron minutos después de las 10 de la mañana cuando los manifestantes cortaron ambos sentidos de la avenida Hipólito Yrigoyen y quedaron frente a frente con la policía. Sumado a todo esto, la CGT, las dos ramas de la CTA, la UTEP y las organizaciones de jubilados protagonizarán este miércoles la primera protesta contra Javier Milei tras el receso que impuso el Mundial 2026. Desde la CGT remarcaron que las tres centrales y las agrupaciones sociales salen juntas a marchar y que se trata de una acción coordinada. Estamos en comunicación ahora con Eduardo Fidanza, analista político, director de Poliarquía, justamente para hablar de este día cargado de protestas, para hacer una lectura y un análisis de a qué debe prestarle atención el Ejecutivo en este contexto de tantas marchas en tantos puntos del país. ¿Cómo estás, Eduardo? Eleonora Pérez Caresi y toda la mesa de No Somos Nadie, te saludamos. ¿Cómo te va, Eleonora? Hola a la mesa, acá estamos. ¿A qué le tiene que prestar atención el Ejecutivo en este contexto, con esta marcha tan multitudinaria y cortes en distintos puntos del país? Bueno, en realidad el gobierno le tiene que prestar atención a varios frentes. Este es un frente que lo que se ha llamado en el lenguaje popular la calle, y bueno, la calle a través de sus organizaciones empieza a movilizarlo y, como relatabas, en acciones coordinadas, ¿no es cierto? CTA, CGT, etcétera. Todo este tipo de protestas, además de expresar, el enojo, el rechazo, malestar, lo que tienen siempre es el riesgo de derivar en situaciones de violencia que nunca favorecen a los gobiernos. Ese es un punto. El otro punto, que yo creo que es subyacente a esto, es algo que comprobamos en nuestras mediciones mensuales desde hace 3 o 4 meses, que es que la desaprobación de gobierno es mayor que la aprobación, que las expectativas de mejora de la situación del país declinan, que la evaluación de la situación económica familiar empeora y que finalmente los escenarios de proyección de votos, si bien todavía es muy prematuro para el año que viene, lo que están indicando es que un balotaje, eventualmente si hubiera una segunda vuelta con un representante de la oposición, sería un escenario electoral muy parejo. La tercera cuestión es que yo creo que el gobierno tiene que cuidar su coalición electoral, la que le permitió llegar al gobierno. Y ahí está el voto de la Libertad Avanza, pero está el voto también del PRO y de Patricia Bullrich. Esos son 3 factores. La sensación que uno tiene al ver las imágenes de la cantidad de manifestantes, la cantidad de puntos por donde se están desarrollando las marchas en el día de hoy, es de un malestar bastante profundo y también son imágenes que hacía tiempo que no veíamos. Bueno, yo todavía no tuve tiempo de verlas, pero sigo lo que estás diciendo. Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que la conflictividad social debería ir en aumento, vinculada con estos factores de insatisfacción, de cuestionamiento al gobierno y de malestar que se expresa en las encuestas. Bueno, muchas veces hay una correlación. Lo que las encuestas expresan, después muchas veces se concreta en manifestaciones, etc. Y acá hay un punto, vuelvo sobre esto. El gobierno va a aplicar su protocolo. Ese protocolo, en general,
se aplicó sin mayores consecuencias, si bien hubo algunos maltratos puntuales por parte de la policía, etcétera, pero siempre constituye un riesgo. El argumento es: no podemos impedir a terceros que no se puedan trasladar, etcétera, pero es un equilibrio muy inestable, porque hay, por un lado, consagrado por la Constitución, el derecho a la protesta, y por otro lado hay otra mirada, que es esto de, bueno, no podemos perjudicar a terceros. Pero esa es siempre una cuestión problemática. Ahora, en las encuestas y en este malestar y esta desaprobación que va creciendo del gobierno, ¿cuáles son los factores a los que más habría que considerar? La pérdida de empleo, una economía que lo que más afecta a la gente de calle, la verdad que no mejora, sino que va empeorando. Mira, está muy claro, hay muchos diagnósticos sobre eso. Los economistas hablan de una economía en dos marchas. Sí. Esto es, cuando uno analiza, el gobierno dice crece la economía y bueno, crece la agroindustria, crece la minería y la energía, crece el sector financiero. Pero los sectores que son los que dan mayor cantidad de puestos de trabajo, bueno, ya sabemos, son los que no crecen, ¿no es cierto? El comercio, la industria, la construcción y otros más. Entonces, mientras que eso sea así, el gobierno puede interpretar como exitoso su programa económico, pero en democracia, un programa económico exitoso tiene que ser un programa que a la hora de las elecciones sea votado por una mayoría suficiente como para que el gobierno obtenga la reelección. Bueno, y eso es lo que ahora es un tema abierto. Si me preguntabas en el verano, yo te decía, y te iban a decir otros colegas, mirá, parece que Milei tiene despejado el camino a 2027 y ahora ese camino se oscureció y dependerá de la habilidad del gobierno, de la habilidad política del gobierno, dependerá de su programa económico. Pero hay una aclaración importante para hacer. La última medición nuestra la hicimos durante el Mundial, en el momento del mayor entusiasmo con los triunfos argentinos. Lo hicimos en un mes que se había dado el aguinaldo. Había un ambiente que uno podía decir a priori, bueno, esto va a favorecer y va a volver a la gente más optimista, y no es lo que ocurrió. De modo que está pesando mucho, y el factor básicamente es el factor económico, porque entre las preocupaciones que la gente manifiesta en los sondeos, desciende un poco la cuestión de la inflación como problema, pero asciende la falta de trabajo y la insuficiencia de ingresos para llegar a fin de mes. Tal cual. Venimos hablando de esto de la economía de dos velocidades y de una velocidad que prácticamente está estancada y en retroceso, que es la que vos bien describías, que da empleo y demás. Lo venimos hablando hace un montón de tiempo. Por supuesto. ¿Hay alguna forma de revertirlo? ¿Tiene alguna forma de maniobrar el gobierno, o algún interés de maniobrar el gobierno para poder revertir esa tendencia, que es la que más lo está perjudicando? Lo que pasa es que en la economía es lo que se llaman trade-off, o sea, puntos o logros que están vinculados unos con otros, pero vos no podés conseguir las dos cosas a la vez. El gobierno está aplicando un ajuste que es un ajuste que tiene sus particularidades, pero se parece a los ajustes económicos anteriores, que son planes de estabilización que lo que buscan es reducir el gasto público, reducir la emisión para conseguir estabilizar la macroeconomía y bajar la inflación. Ahora, ¿cuál es el punto? Bueno, el punto es que cuando uno reduce la emisión monetaria y uno achica el gasto, es decir, el gasto público excesivo es inapropiado, pero ahí hay un problema que después en el lenguaje popular se dice: no hay plata en la calle. Claro. Bueno, cuando para hacer bajar la inflación se induce a una recesión, sobre todo de determinados sectores dinámicos de la economía, bueno, lográs bajar la inflación, pero a costo de una recesión o un estancamiento de ciertos sectores. Y ahí viene un punto importante, porque la gente en la Argentina, después de décadas de inflación crónica, suele premiar a los gobiernos
cuando ellos bajan la inflación. Pero esto no es suficiente, porque esa baja de la inflación debe ser acompañada con creación de empleo y con mayores ingresos. Y fíjate que los ingresos están estancados, incluso están por debajo de la inflación. Y bueno, y entonces no terminás de configurar un menú que satisfaga a la gente. Y fíjate que cuando hay planes de estabilización siempre aparece lo mismo, que en los próximos meses van a surgir los brotes verdes, que ya pasó el peor momento, que ahora empieza el crecimiento. Bueno, pero todavía no empieza, y sobre todo, yo no soy economista, lo que no empieza es a revertirse la tendencia negativa que la opinión pública está expresando sobre el gobierno. Estamos hablando con Eduardo Fidanza, analista político, director de Poliarquía. Recién decías que el camino en este sentido de lo que estamos hablando al gobierno se le empieza a oscurecer. Ya camino a lo que van a ser las elecciones del año que viene. Sin embargo, en este oscurecimiento no aparece ninguna figura de la oposición que empiece a capitalizar esa oscuridad. Bueno, has dicho lo que es la principal fortaleza de gobierno, que no es propia, sino que es por default de la oposición. Efectivamente, el peronismo no está considerado por la opinión pública como una alternativa, pero atención, eso va a depender también de cómo evolucione la situación. El gobierno tiene posibilidades de mantener baja la inflación y de, como ellos dicen, que empiece un crecimiento, una recomposición, en fin, puede ocurrir. Pero también puede ocurrir que la situación sea grave y hay un momento muy importante que sectores que no se sientan representados, básicamente las clases medias y medias bajas suburbanas, vuelvan a optar por el peronismo, aún no estando entusiasmados. Por eso me parece que para el gobierno es muy importante ganar en 2027 en primera vuelta. O sea, obtener 40% de los votos por lo menos y 10% de ventaja con la principal fuerza opositora. Si esto no ocurriera, y hoy no está claro, entonces en un balotaje las dificultades son mayores, porque si hoy, en términos de desapruebo-apruebo, el 60% desaprueba y el 40% aprueba, bueno, la oportunidad de ganar en primera vuelta, porque si vamos a una competencia entre dos fuerzas, hoy el gobierno, incluso si las elecciones fueran hoy, tendría muchas dificultades para ganar, independientemente de quién sea la figura opositora. Claro. Mientras tanto, se siguen sumando más cortes. En la zona del Congreso hay un corte total en la avenida Entre Ríos, hay quema de neumáticos y corte en la ruta 2. Hablamos también de los incidentes que hubo y que sigue habiendo en menor medida, pero en Puente Pueyrredón hay un corte total en el puente Saavedra. ¿La CGT prepara el terreno para un nuevo paro con estas manifestaciones? A ver, la CGT tiene como dos estrategias. Por un lado negocia, como ha negociado en los últimos días respecto a los fondos sindicales, respecto a las retenciones, etcétera, y en esas negociaciones ha avanzado, pero después tienen que desarrollar otra estrategia que tiene que ver con su nivel de representatividad. La CGT y los sindicatos tienen un problema, entre otros, que es que representan a los trabajadores registrados. Uh-huh. Los trabajadores registrados en la Argentina son alrededor de 6 millones desde hace 15 años. Que esa cifra no aumenta porque la economía está estancada. Ahora, ¿qué significa la convergencia de movimientos sociales, de la CGT, de la CTA, que es una versión más radicalizada del sindicalismo? Bueno, es una confluencia de intereses que unifica, por lo menos en el escenario que estamos viendo el día de hoy, unifica el reclamo del trabajo registrado, los representantes del trabajo registrado y muchas otras fuerzas que en rigor representan al trabajo precario, al emprendedurismo, en fin. Hay como una articulación en la protesta de estos dos mundos laborales que en rigor tienen distintas características. Pero bueno, ese
esa es la configuración de este tipo de protestas y es una advertencia de que estas organizaciones pueden ocupar la calle, no solamente hoy, sino en los próximos meses. Ellos se tienen que movilizar además porque tienen bases y tienen un nivel de representatividad y lo tienen que poner en juego. Eduardo Fidanza, analista político, director de Poliarquía, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. Gracias a ustedes por llamarme. Buenos Hasta días. luego. Estábamos escuchando I've Been Thinking About You, London Beat, a las 11:21. Estás en Now 97.9. No somos nadie. Hasta las 14 te estamos haciendo compañía. La Cardeus Colchones y Somiers está a la vanguardia del mejor descanso. Con La Cardeus renovemos el sueño. Con una calidad que supera la realidad, invita a soñar y a disfrutar cada noche. Disfruta de un ahorro mundial de hasta el 60% de descuento, 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad.
No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14. Por Now 97.9. Barbie querida, qué lío se armó con Rosalía. Tremendo, ¿no? Ayer impresionante. Ella reposteó en TikTok, porque algunos fueron a buscarla en Instagram y no estaba. Yo fui una de ellas. Bueno, yo también. No utilizo mucho TikTok, así que tuve que ir a la cuenta para empezar a seguirla y ver. Llegué a verlo, porque ya lo bajó el posteo. No sé si llegaste a verlo ayer. Sí. Claro, ella lo que hizo fue repostear una story de Mia Khalifa, esta actriz de contenido para adultos, que había subido desde su balcón, ¿no? Como festejando el logro de la selección española, con la canción La Perla, puntualmente con un verso, digamos, en donde hablaba de... Sí. ¿Querés que lo veamos? Dale, mejor. Con todo, Sí. Claro, porque es una perla, nosotros por ahí no entendemos qué quiere decir porque eso. La canción La Perla se le escribió Rosalía a su exnovio, a Raúl Alejandro, diciéndole como es algo reluciente, no sé qué, pero te clava el puñal en cuando vos no te das cuenta. Claro. Una cuestión así, era como un reclamo hacia su expareja. Traicionero, ¿no? Claro. Exactamente. Por eso en el video de Mia Khalifa, viste que abajo decía, así suena cuando... las perlas, sí, decía algo así como, ¿cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas? Exactamente. Y muchas banderitas de España. Exactamente, llamándonos a nosotros perlas. Claro que sí. Bueno, ella lo subió y se desató una especie de ola de cancelaciones, sobre todo muchos de los seguidores que ya tenían la entrada, que tienen la entrada en algunos casos, imagino que la conservan aún, para el Movistar Arena, porque el 1, 2, 4 y 6 de agosto se va a presentar Rosalía con entradas agotadas. En un poquito más de una semana. Totalmente. O sea, es muy cercano. La verdad que chocó ver ese video, porque aparte hay una todavía relación... la herida está abierta. Sí, y hay una relación muy emocional con Rosalía, acá es muy querida. Ella ha dicho muchas veces que quiere mucho a nuestro país también. En una de sus canciones menciona el cielo de Buenos Aires y demás. Pero fue como sorpresa y también, hey, ¿qué te pasa? Claro, como una traición de la que ella da cuenta en La Perla, ¿no? Ella también está celebrando que su país haya salido campeón, ¿verdad? Está bien, lógico. Pero lo que llama la atención es esto de, con la herida abierta, muchos llamaron a que devuelvan la entrada, que cancelasen los shows. Me parece como medio una exageración. Y finalmente hoy pidió disculpas. No hace muchas horas, ¿no? Que subió hace un ratito. Posteo. Sí, eliminó el anterior, el de Mia Khalifa, puso una bandera argentina en donde, bueno, decía que mala mía, porque yo reposteé al escuchar La Perla sin leer lo que decía. Creer, viste o no, qué sé yo, la inocencia. Sí, después está en cada uno. Siempre cuando aparecen estos pedidos de disculpas después de que haya recibido como un hateo tan grande la persona, siempre te entra la duda de, bueno, pero está pidiendo disculpas la persona que recibió el hateo y en consecuencia de eso, o porque realmente estás pidiendo disculpas porque te diste cuenta de que che, no estuvo bueno. En unos días estoy visitando Argentina, los están bardeando de todos lados y yo me sumo a esa catarata de odio que se generó en torno a la selección y a nosotros. Y Lali Espósito, que está con su pareja, con Pedro, de vacaciones en Italia, en Cerdeña, bueno, ella también... No sé si es una respuesta, una reacción hacia lo que subió Rosalía, porque se puede no interpretar así, como si ella se pusiera en lugar de Argentina, y además de la banderita y los 2 corazones blancos, utilizó un audio de Moria, que Moria siempre, viste, que nos da títulos para todo, la One, y haciendo fonomímica, bueno, ella le contestó por lo menos a esta situación de esta manera. Quienes sean. A mí me planteas batalla y yo te respondo. Aguantate, seas un 4 de copa, un as de basto, un as de espada, lo que sea. Todas se la agarran conmigo. A mí me importa 3 pitos, quienes sean. A mí me planteas batalla y yo te respondo. Aguantate, seas un 4 de copa, un as de basto, un as de espada, lo que sea. Bueno, es la respuesta de todos a todos los que nos están poniendo en redes sociales. Lo de Rosalía, en general. Así que bueno, no creo que haya sido un disparo hacia su colega también española en este caso, sino me parece que es una reacción a todo el hateo que mencionaba recién. Perdón, una consulta igual. ¿El hateo se responde con hateo? Para mí nunca se responde al hateo. No, porque acá con la reacción a la reacción y que el hateo y que uno está rehateando lo que le hatearon a uno y no termina más, ¿eh? Es una bola de nieve que cada vez uno va agregando un elemento más. Uno está ahí, pero igual el posteo de Lali no tiene nada de hate. No, ya sé, pero es la misma dinámica de antes.
No, o sea, pero en las redes, pero en las redes sí. se hatea Argentina y de Argentina se hatea el que hatea y es una... ¿No terminó? Pero me parece que en el caso de Lali ella no está planteando, No se está lo digo parando específicamente desde con el Lali, hate. pero es como que uno digo, la mayoría, la gente, los usuarios, quien sea, bots o lo que sea, terminan rehateando lo que hatean y después acá uno se queja porque a uno le están pegando, pero después cuando le pegan a otro, uno se suma al otro hate. Hoy veía Entonces es la misma reacción, digo, la otra cara de la misma moneda. Claro, de Alec Baldwin, el actor americano cuya esposa es española, que solamente subió una bandera de España. Y los comentarios eran muchos argentinos diciendo, de ahora en más no veo más tus películas. Es ridículo. Bueno, ¿En qué estamos cayendo? A Laura Esquivel, que apenas terminó el partido, saludó a toda la gente de España, pero muy amorosamente, muy respetuosamente, en una historia en Instagram. La También victoria. salieron a pegarle un montón. De hecho, a ella después hizo un descargo diciendo, che, me rebardearon, y la verdad que ella le tiene como mucho aprecio a España, que le ha dado muchísimo con los shows, con Patito Exacto, Feo y claro. demás. Después, que no nos hablen de intolerancia, ¿no? Cuando nosotros tampoco la tenemos. Estamos en un mundo que es intolerante y volvemos a lo que hablábamos al principio. Las redes alimentan esto porque todos están buscando ser vistos de alguna forma. Sí. Y si escribir cosas que están relacionadas al odio hacen que vos seas visto, parece que ya Hay que funciona. alimentar eso, Claro, claro, y no y está sin bien. contar de que muchas veces, cuanto más vistos sos y más seguidores tenés, más podés lucrar con tu cuenta en cualquier plataforma. Entonces, estamos inmersos en una dinámica que, coincido con ustedes, es extremadamente peligrosa y todavía no nos estamos dando cuenta de cuán peligroso puede ser. O sea que la característica más evidente de la cordura hoy es la intrascendencia. Y sí, El cuerdo es intrascendente. no responder. O sea, yo buscaría ser intrascendente para demostrar ser cuerdo hoy, porque el que no está cuerdo o el que piensa que por el hateo y por toda la dinámica de redes es alguien, va a buscar trascender. A ver, hay una Digo, es ridículo. En líneas generales, las redes sociales muestran mucho más y expanden mucho más. Por eso todos están reaccionando y todo el mundo llora, todo el mundo grita, o a todo el mundo le pasan cosas extraordinarias desde la emoción. Porque ese tipo de videos generan más atención, generan más tiempo de gente que está interactuando por esa reacción. Claro, viralizaciones. Claro, entonces todo se vuelve como medio irreal. Porque si todo te emociona, no te emociona nada. Si todo te enoja, en realidad no te enoja nada. Y todo termina siendo una actuación sobre la actuación. Entonces es como en el mundo digital, lamentablemente, todo está más dominado por el algoritmo y por lo que da más repercusión que el contenido en sí mismo. Por eso pasan las cosas que pasan. Por eso crecen cosas que decís, pero esto no habría que prestarle atención. O sea, si no tiene sentido, si es un sinsentido, ¿por qué se le presta tanta atención? Claro. Porque crecen redes sociales. Ahí va a haber que tomar ciertas medidas como para hacer que ciertas cosas no crezcan como están creciendo. Pero de vuelta a lo mismo, las redes sociales te invitan y vos entras a la red social ¿para qué? Para ser visto. Si no, no estarías en una red social. Claro. Es la necesidad de ser visto, ser escuchado y demostrar que mi opinión importa. Y ser aprobado. Porque si uno es reprobado, automáticamente baja. O sea, nadie se banca su opinión. Uno tiene una opinión y si te jetean, uno lo baja. A veces sí, porque hay un arrepentimiento real o hay una conveniencia. Claro. Pasa con y a Rosalía, veces, que no sabemos. O en tantos otros casos. No, y a veces hasta te conviene el hateo. Lo haces a propósito porque eso hace que tu red tenga movimiento. Bueno, Speed no lo sé, depende del... Speed debe haber crecido en seguidores en el Mundial. Con mucha speed, con mucha claro, velocidad. Poniéndose en contra de Argentina. Claro, pero después tenés cosas que tienen que ver más con la cordura y con esto que vos estás diciendo, como lo que pasó con Bociña. ¿Entendés? Claro. Que no tuvo que hacer nada, simplemente mostrar su talento. O tenés un montón de otras. Pero vos fíjate que los artistas más reconocidos, un Messi, una Taylor Swift, Beyoncé, artistas como de muy, muy, muy alta gama, no están en redes sociales. No. O sea, muestran su trabajo, son una vidriera, entienden para qué funcionan, pero no están en la dinámica de las redes sociales. Porque la dinámica de las redes sociales te impone esto. Y como vos lo que estás buscando es crecer en tus redes, a veces entras en un juego que es extremadamente peligroso, en donde no importa nada y donde no hay límites. Porque Scaloni, ¿no? Que directamente no tiene redes. Que prefiere eso, evitar todo lo que se genera, ¿no? Porque entras en una dinámica en donde lo importante es ser visto. Y si no sos visto, te sentís que sos menos. Porque entonces mi opinión importa, entonces yo no valgo nada. Entonces...
Y mismo te pasa muchas veces, más en nuestras profesiones, que importa mucho la imagen y demás. Y los seguidores. Claro, y cuánto vos llegás a la gente o lo que fuere, también te volvés preso a eso. Claro. De, bueno, entonces si no tengo una red social que sea fuerte, entonces mi trabajo no vale. Pero vos te consideras que sos bueno en tu trabajo y te parece que lo que haces tiene como cierto aporte, pero no tenés el peso de los seguidores y de los likes y del engagement. Entonces empezás a revisar las redes y decís, che, este tiene muchos seguidores, este tiene a ver qué es lo que está haciendo. Y te encontrás con perfiles que a lo mejor usan el hateo o hablan de cosas mucho más banales o buscan esto de atraer por la emoción y el llanto o la vida es una felicidad absoluta y es todo color de rosa o es una tragedia. Y decís, bueno, entonces que tengo que entrar en esta dinámica para poder lograr eso. O me salgo y me mantengo en mi camino y veo qué sucede y que suceda lo que tenga que suceder y que naturalmente tu red crezca. Es una pregunta que nos las hacemos constantemente. Sí, que daña a veces también. Claro. Tenés perfiles como Iván de Pineda no tiene redes sociales. Claro. No usa redes sociales. Y sin embargo, Iván de Pineda, tiene un peso específico que no se mide a través de los seguidores, ni del engagement. Pero ¿cuántos Ivanes de Pineda hay? No hay muchos. El resto se mide por eso. Y todos sabemos. Las nuevas generaciones, sobre todo. Claro, y todos sabemos que si vos sos protagonista de un escándalo lo suficientemente mediático, tu red va a subir. Sí. Y esos seguidores te quedan. Claro. El escándalo pasa, los seguidores quedan. Y a veces te incluyen en un elenco, justamente en un elenco teatral, un elenco de ficción, porque tenés muchos seguidores y suponen que eso va a llevar a que sea un éxito. Claro. Bueno, a lo que hemos llegado. El mundo en el que vivimos. 11:33.
97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Casi las 12 menos 20 en todo el país. Romy, ¿cómo está la situación en la calle? Bueno, sigue complicada la situación, está el corte en Puente de Saavedra, ahí está cortado el tránsito por la presencia de manifestantes, es otro de los cortes que se sumó al del Puente Pueyrredón, que es el más fuerte, donde está afectada lo que es Hipólito Yrigoyen. Además, están cerradas las inmediaciones al Congreso de la Nación, otro corte por manifestantes en la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata y en la Diagonal 74. No afecta la autopista, sí lo que es el ingreso hacia la autopista. Los manifestantes están desde hace una hora en el lugar. Todo esto se está dando por las manifestaciones que contábamos, que son más de 80 en distintos puntos de la República Argentina, ¿no? En el caso de Córdoba, Rosario, bueno, son los distintos cortes. El más fuerte de todo es el Puente Pueyrredón, evitarlo, utilizar el puente Nicolás Avellaneda o la autopista Buenos Aires-La Plata, que sirve como una de las alternativas para no ir hacia la zona de Avellaneda y al puente, que no van a poder cruzar porque están los manifestantes más las fuerzas federales que intentan que los manifestantes no avancen en el lugar. Sumado a esto, la línea de subte A, los trenes ya no se detienen en la estación Congreso, esto es por el operativo que se está dando en la vía pública, sumado a que a partir de las 14 horas se espera la manifestación de la CGT y las 2 CTA, que se van a sumar a la tradicional marcha de los jubilados, todo en la zona del Congreso de la Nación, L. Gracias, Romy. Vamos a estar atentos a todo lo que vaya sucediendo porque esto se va a estirar a lo largo de la tarde incluso. Sí, va a tener continuidad. Arrancó en el Puente Pueyrredón, claro, que es el epicentro, el punto fundamental, y a partir de las 14 horas se va a concentrar todo en la zona del Congreso de la Nación, donde no solo van a estar los jubilados, que lo hacen habitualmente, sí, sino que se suma la CGT y las 2 CTA. Entonces vas a tener mucha presencia de manifestantes en la zona. Exacto, L. Gracias, Romy. Chau. Justo antes de que tu día haga clank. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14 por Now. 97.9. Y una de las cosas que estábamos hablando en el marco también de este día lleno de protestas, hablábamos recién con el analista político, la economía en dos marchas, una economía que está completamente estancada, prácticamente la que tiene que ver con la generación de empleo, también este crecimiento de la desaprobación del gobierno en términos económicos más relacionados con la falta o la caída en el poder adquisitivo y la falta de consumo, que eso termina traduciéndose en la caída del consumo, en medio de políticas que parecen no avanzar para poder revertir esta situación. En los últimos días se dieron a conocer algunos datos. El consumo de la carne vacuna cayó más de un 11% en el primer semestre. También cayó un 45% la venta del pan. Y vamos a hablar primero con Pablo Gianecchini. Él es propietario de una carnicería de la ciudad de Buenos Aires, para ver incluso y para poder desglosar este dato principalmente de la caída de la carne durante el primer semestre de este año. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buen día, Leonora. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buen día. Contanos cómo se traduce esta caída en el día a día en la carnicería. Bueno, mira, la caída se viene dando ya desde el año pasado. Si bien este año, como vos bien decías, tenemos una información oficial que es aproximadamente del 12%, ya la caída fuerte empezó a partir de mediados del año pasado. Yo te estaría diciendo que entre lo que va del año pasado y este año estamos arriba del 20%. ¿En qué ¿En dónde se empieza a sentir puntualmente la caída de la carne? ¿Qué es lo primero que la gente deja de comprar? Claro, los cortes, ¿no? Claro, cuando va a la carnicería. Mira, dos cosas. La primera, o sea, baja todo parejo, digamos, el consumo. Ajá. Porque, o sea, nosotros lo que hacemos siempre, te lo explico rapidito, o sea, es tratar de promediar los precios, que los cortes finos no estén muy lejos y que los cortes de mayor masividad, como la paleta, el rosbito o lo que es la milanesa, tampoco queden muy abajo. Entonces tratamos de promediar, si bien sí se vende menos lomo, menos colita, pero también nosotros al bajar menos medias reses también
no nos sobra cortes tampoco porque tratamos de mantener un promedio en general que al cliente le pueda comprar el lomo. A mí no me sirve vender toda la paleta al roast beef y guardarme todos los lomos, ¿no? Entonces lo ponemos relativamente. Vos imaginate hoy, Eleonora, que nosotros el kilo de lomo lo tenemos 23.000 pesos. Estamos hablando consumo, novillito, todo mercadería especial. Y el kilo de paleta está 15.000 y 16.000 pesos la paleta y el roast beef. Entonces, más o menos tratamos de que estén todos parejos los cortes. Y después, la otra situación en donde también nos damos cuenta es, a ver, yo el año pasado, a principios del año pasado, por ahí necesitábamos ser 8 personas. Está entre los 2 turnos, caja y, bueno, yo soy yo estoy todo el día, pero hoy somos 6 y estamos bien. O sea, no es que falta gente también. Entonces ahí tenés un tema que, por ejemplo, lo que vos decías recién de la microeconomía. La microeconomía está destruida, el ciudadano que camina todos los días, el que toma colectivo, el que va a trabajar, está económicamente mal, muy mal. Entonces eso se nota en el consumo no solamente de carne, si bien el pollo y el cerdo están más acomodados en precios, también bajó la venta. Justamente eso mismo te iba a preguntar, ¿no? Si efectivamente la disminución del consumo de carne vacuna se había traducido en un aumento equivalente del cerdo y del pollo, o directamente todo bajó, pero el cerdo y el pollo están un poco más alto que la carne vacuna. No. Siempre, por ejemplo, tenés, a ver, en lo que es mi mostrador, por lo menos tenés un 50% por lo menos de carne vacuna, tenés un 30% de pollo, y un 15, un 20% de cerdo más o menos, pero siempre lo más fuerte es la carne vacuna, pero sí, obviamente que cayó la venta, recuperó un poquito de terreno el pollo, porque vos imaginate que tenés 5 kilos de suprema, un corte que no tiene grasa, ni piel, ni huesos, en 46.000 pesos. Entonces eso para milanesas, para churrasco, para lo que quieras, te rinde un montón, pues todo pulpa. Entonces siempre está saliendo muchísimo más, obviamente contra un kilo de bola de lomo, que si bien te vuelvo a repetir, no es que esté caro, está a 17.200 pesos el kilo, pero ¿cuántos argentinos de un sueldo neto de 1,5 millones de pesos pueden comprar carne todos los días o 2 veces por semana? Tal cual. ¿Me entendés? Ese es el tema. ¿Cuáles son los cortes que más elige la gente ahora? Mirá, los cortes que elige más la gente, es lo que más rinde, que históricamente es la milanesa, bola de lomo, cuadrada, nalga, y la picada son los caballitos de batalla nuestro, junto con las ofertas, como te decía recién, de patamuslo, de suprema, de costillita de cerdo, que se suma, ahí te sumo el cerdo también, tenés 2 kilos de costillita de cerdo, 13.000 pesos, entonces es como que hay un abanico de un poquito más de posibilidades, donde la gente también se volcó mucho al huevo, una proteína muy económica y buena hoy. Claro. Entonces, nada, vamos buscando distintas alternativas, ¿no? Porque la plata está, o sea, la gente no tiene plata, es la verdad. No. Cuando te das cuenta, mirá, cambió los primeros días que la gente empezó a cobrar el aguinaldo y se dio que estaba lo del mundial y se vendieron varios días bastante asado, gracias a Dios, pero después del mundial volvimos a la normalidad que estábamos. Claro, Pablo, como consumidora noto eso, ¿no? Que cuando uno va a armar un asado es la menor porción, la carne vacuna, y lo vas complementando con eso, ¿no? Un poco de costillar de cerdo, por ahí te llevas un pollo entero, ¿no? Y eso también te abarata la cuenta final. Claro que te abarata. Vos imaginate, a ver, nosotros, te vuelvo a repetir, disculpame que sea reiterativo con esto, pero el kilo de asado del medio 13.900 pesos, que no es un mal precio, te vuelvo a repetir. Nosotros trabajamos novillito de 100, 110 kilos, todo consumo premium, ¿sí? Y el kilo de pechito, para hacer números redondos, que sería el asado del cerdo, está a 8.000 pesos. Claro. Y tiene carne, tiene huesito, es riquísimo, o sea... La verdad que hoy se consume en la parrilla, hay tanta carne de vacuna como carne de cerdo, porque la gente se acostumbró incluso a comer, y está bien porque también es rico, ¿no? No es que es algo que lo comprás porque decís, bueno, no me alcanza, bueno, más allá de que no te alcance la plata, lo comprás porque también es rico, ¿no? Obviamente. Sí, además hay que tener en cuenta algo de cuando cambiamos la dieta, hay factores que están relacionados con la salud que también empiezan a entrar en juego. No solamente el consumo de carne porque a uno le gusta la carne, también hay cuestiones que están más ligadas con la nutrición y con la salud y con algunos nutrientes que necesitamos. La proteína animal que no la podés reemplazar. Eso mismo. Exactamente. Si hay otra proteína, pero proteína animal es central. Sí, no, obviamente. A ver, todo en exceso es malo.
todo en exceso es malo. Lo bueno en exceso es malo, lo malo en exceso obviamente también. Pero bueno, uno necesita, como dicen ustedes, las proteínas de animales, obviamente. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo. ¿Cómo se llama? Por eso, bueno, siempre tratamos de brindar distintas alternativas en esta época de bolsillo flaco, ¿no? Tal cual, tal cual. Y encima el panorama a futuro tampoco es muy alentador en los próximos meses. Mira, yo por lo que tengo históricamente en registros de los mostradores míos, es la media la vemos después de abril, después de Semana Santa, que es después de mayo, ¿no? Y de acá a diciembre va a seguir esta perspectiva, o sea, la gente va a, ¿cómo se llama? A tratar de cuidar el mango lo más que pueda y el tema de la inflación va a ser complicado, ¿no? Porque no tenemos, si bien no hay mucha inflación, la gente sigue cobrando lo mismo que el año pasado. Claro, Entonces, el tema es ese, es el poder adquisitivo. La inflación empezó el poder adquisitivo claro. Se cayó muchísimo, Claro. muchísimo. A ver, te das cuenta acá, nosotros estamos, el 80% de nuestra venta es todo público demostrador, el 80%. Y te das cuenta automáticamente que a ver, el que llevaba 2 kilos lleva 1, el que llevaba 1 kilo lleva medio. Y otro tema que no quiero entrar porque me hace muy mal, los jubilados no pueden seguir viviendo con lo que están cobrando. Es terrible. Es una locura. Sí, es una locura, o sea, 420.000 pesos la mínima, sacame de mi ignorancia, 420.000 pesos la mínima. ¿Qué puede hacer una persona con esa plata? O terrible. sea, si esa persona no le ayuda a un hijo, o no tiene, ni siquiera teniendo su casa, porque no puede pagar los impuestos. Sí, es Entonces, terrible. Y ver a veces... 489.000 la mínima. Bueno, 500.000 pesos redondeamos igual. Sí. ¿Qué hacemos con 500.000 pesos? No, O sea, es terrible. Y de hecho, una de las situaciones más tristes que se viven es cuando estás en alguna verdulería, una carnicería, en algún comercio y ves comprar a un jubilado que está eligiendo a ver qué comprar. Mismo ha pasado en muchas farmacias, están eligiendo qué medicamento llevarse, cuál es el fundamental, porque no pueden comprarse todo. Muchos clientes jubilados que me dicen siempre que, bueno, gracias a Dios que le ayudan a los hijos o le hacen la compra a los hijos y le llenan la heladera porque si no, y se me muero de hambre. Terrible. Y es lamentable después de haber trabajado toda la vida, ¿no? Llegar a esta situación. Sí, haber aportado, sí, tal cual. ¿Me entendés? Eso es lo que sinceramente más me duele. Después, bueno, no vamos a entrar en política porque no vale la pena, porque, a ver, pero está todo muy raro, muy quieto, muy mal. No sé en qué vamos a terminar realmente. Pablo, muchísimas gracias por esta charla con nosotros. Bueno, les mando un abrazo, que sigan bien. Un abrazo. Y vamos a hablar ahora con Martín Pinto, él es miembro de la Cámara de Industriales Panaderos, porque así como cayó la carne, también cayó el pan. En el primer consumo, semestre, ¿no? sí, cayó un 45% la venta de pan. Hablábamos de un 11% en la venta de carne y hablamos de un 45% referido al pan. ¿Cómo estás, Martín? Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día el equipo. Buenos días. Bueno, contanos cómo se traduce este 45% en la caída de la venta de pan. Bueno, justo estaba escuchando al amigo carnicero ahí, bueno, estamos en la misma sintonía nosotros de hace 2 años y medio, 2 años y 6 meses ya, venimos en una caída libre de pan de un 60% y un 80-85% la caída de lo que es pastelería, tarta, torta, factura, pero bueno, con la gravedad que en estos primeros 6 meses de este año, comparado a los primeros 6 meses del año pasado, cayó un 45% la venta. Vos imaginate que hoy las panaderías se están sosteniendo solamente con la poca venta de pan que tienen. Por eso tenemos tanta panadería cerrada en todo el país, ¿no? Y tanta fuente de trabajo perdida. Pero bueno, lo que reflejaba el carnicero recién es lo que nos refleja a nosotros todos los días, no solamente a nosotros, al verdulero, al fiambrero, al almacenero. Es la verdad que los comerciantes, vos hablas con ellos y es un mar de lágrimas, es lo que nos está pasando desde que asumió este gobierno, ¿no? ¿Cómo cambió el consumo en la panadería? Recién nombrabas distintos rubros, tartas, facturas, pan. ¿Qué es lo que elige la gente o qué es lo que la gente dejó de elegir? Hoy la gente te lleva lo que esta plata. O sea, claro, se llevan de a 3, de a 4 flautitas, de a 2 flautitas. Bueno, recién nombraban a los jubilados y es una clientela que nosotros hemos perdido.
ya hace 2 años que venimos perdiendo no solamente los jubilados, sino a la madre que llevaba a los chicos a la escuela y que pasaba y se llevaba 2 facturitas, se llevaba 1 kilo de pan a la mañana y a la tarde venía y te decía, ¿me das medio kilito de pan que me quedé corta? Porque vos a los chicos con qué más lo llenas, con una taza de mate cocido, leche y pan, ¿no? O pan con manteca, que es lo que hoy no se puede comprar. Una manteca de una marca económica y no menos de 3.000 pesos de una manteca, una leche 2.000, 2.000 y pico, 1 kilo de azúcar 2.000, 2.000 y pico también. El pan, o sea, hoy no hay, dentro de la canasta básica, el pan era lo más barato antes. Y hoy lamentablemente ya no es así. Justo a eso me refería, Martín, pensaba en que tanto la carne como la verdura suelen ser como alimentos un poco más caros al lado del pan, que es lo que te llena más fácil, te armas un sándwich o algo así, o una pieza de pan. ¿Y con qué se reemplazó eso? ¿O no tuvo un reemplazo? Y lamentablemente no tiene reemplazo. Lamentablemente, yo que hablo mucho con la gente en la calle, nosotros tenemos el Centro Industrial de Panadero de Merlo, tiene la Secretaría de los últimos años, cerraron 3.000 panaderías en todo el país y perdimos 17.000 puestos de trabajo. O sea que, y si esto sigue así como viene, con la caída en el consumo, con las tarifas que se siguen aumentando, con el transporte público que siguen aumentando, vamos a tener dentro de muy poco, vamos a tener también muchísimas más panaderías cerradas. En ese sentido, justamente, también te quería hacer la pregunta, ¿existe hoy algún mínimo margen de ganancia o en general es pérdida con lo que estás escuchando? Por supuesto, alguna debe tener margen de ganancia, pero ¿qué estás escuchando, qué están viendo en las panaderías, la linda panadería del país o de Buenos Aires particularmente, del AMBA? Los primeros que hace el panadero baja su ganancia. Lamentablemente es lo primero que baja. Sí, por supuesto. Porque vos imaginate que 10 meses no aumentamos el precio del pan, a nosotros nos siguió aumentando todo. Y es lo que vos venís achicando. Bueno, en mi caso, yo en el 2023 tenía 6 personas trabajando conmigo. Y hoy está mi cuñado, mi yerno y yo. Somos 3 personas. Y así todo, tuvimos que ir abaratando cosas, tuvimos que ir cambiando de mercadería, buscando mercadería más barata. Pero bueno, ya llega un momento que ya no podés ajustar más. Aún en el 2023 teniendo una inflación que estábamos cerca del 200% anual. Bueno, pero a ver, yo no soy economista, ¿no? Yo muchas veces discuto esto porque no discuto, sino digo, a ver, que alguien me explica. Teníamos una inflación galopante. Altísima. Pero teníamos récord de consumo de leche, récord de consumo de carne, récord de consumo de pan. O sea, vos me decís qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, yo no soy economista. O sea, yo me fijo en mi panadería. Yo tenía 6 personas laburando bien, pagaba mi alquiler normalmente, pagaba la luz, pagaba el gas. A fin de año podía arreglar la panadería, podía comprar una máquina o cambiar una máquina o arreglar el vehículo. Claro, hoy nosotros los panaderos. Mantenimiento. Nosotros los panaderos, diciembre, con lo que vos trabajabas en diciembre, pagabas el sueldo a los empleados, le pagabas el aguinaldo, le pagabas las vacaciones y por ahí te quedaba un restito de plata. Me decís, che, pinto la panadería, la arreglo un poco, le doy un cambio. ¿Tenemos una máquina muy vieja, la cambiamos? No. Hoy ya a mediados de diciembre tenemos que salir a buscar un préstamo. ¿Para qué? Para poder pagarle a los empleados, pagarle aguinaldo y vacaciones para no fallarle. Y después ya arrancás el próximo año ya con otra deuda más de la que venís arrastrando, ¿no? Porque no se labura nada. Volvemos a lo mismo. La macroeconomía no es lo que vive el vecino de a pie, no es lo que vive un panadero. Nosotros acá con la microeconomía, hasta que ellos no reactiven la parte nuestra, no van a seguir. Lamentablemente siguen quedando en el camino pymes manejada por familia. Pérdida de empleo. Y gente sin laburo. Es que esa es la consecuencia, ¿no? La paradoja de la sábana corta. Si uno quiere menos inflación, necesariamente el consumo se va a ralentizar, incluso hasta disminuir. Y es eso, o sea, con una inflación alta y alto consumo, pero una economía con una inflación alta, no sé si tiene muchas señales de vida en los años siguientes, y al mismo tiempo una ralentización del consumo y un cambio en la matriz productiva, como le está sucediendo a Argentina, tiene este costo colateral también.
que digo colateral hablando en términos macro, pero en términos micro es que no hay consumo, que hay despido, que hay... Claro. Y es un tema, ¿no? Es un tema que el gobierno por eso está incluso evaluando la posibilidad, bueno, abro un poquito la canilla de pesos, aumento un poco el consumo sabiendo que eso va a aumentar la inflación o me mete a bajar la inflación. Son esas preguntas, ¿no? Y es algo que no necesariamente tiene ventajas por todos lados. Cuando hay ventajas, hay desventajas de todo. O sea, no es todo bueno, todo malo. Sí, yo creo que, a ver, lo que hay que, cualquier gobierno, no sea violeta, azul, rojo, colorado, lo que tiene que priorizar es que la gente coma, que los jubilados no estén viendo si compran el remedio del corazón o el remedio de la presión o el remedio de la diabetes. Y vos imagínate, lo que aumentó este último tiempo es la mortalidad. No sé si alguien tiene en cuenta los policías que se vienen suicidando por que están endeudados. A nosotros nos pasa. Hemos tenido casi 11 panaderos que se han suicidado porque no le quisieron decir a su familia que estaban fundidos. A ver, la mortalidad de los jubilados. Es terrible lo que estamos viviendo. A ver, sí, había que acomodar un poco la economía, sí, yo lo entiendo eso. Pero hacía falta hacer esta destrucción masiva que se está haciendo. Y yo la verdad que no soy economista y no lo sé, pero yo que camino todos los días a la calle, que me toca ir a llevar el pan que recaudamos con los panaderos, a veces el pan que nos sobra, llevamos a los comedores, llevamos a los centros de jubilados para que coman los abuelos, y vos escuchás y se te rompe el corazón, se te rompe el alma, porque vos decís, laburaron 45, 50, hay jubilados que siguen laburando. Me pasa a mí con mi mamá cobra la mínima, ¿no? Y ella por lo menos se ahorraba de los medicamentos cuando PAMI se lo entregaba. Hoy de la mínima tiene que sacar 220.000 pesos para comprar los remedios. O sea que nosotros somos 6 hermanos y la podemos ayudar. Pero me imagino los jubilados que no tienen ninguna ayuda, nada, y se tienen que dejar morir lamentablemente. Martín Pinto, miembro de la Cámara de Industriales Panaderos, muchísimas gracias por tu tiempo y esta conversación con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio.